Ok, listo. Entonces vamos a ver si avanzamos con el estudio de hoy. Voy a proyectar acá entonces para que vayamos hablando, viendo un poco acerca de lo que nos toca eh, en este momento, ¿verdad? Nada más permítame aquí para dejarle a... Aquí está. Listo, entonces vamos a hablar acerca de, en este mapa voy a mostrarles un poco acerca del lugar hacia donde iba dirigido o donde se dirigía Jesús, ¿verdad? Eh, Como vimos anteriormente acerca de las cosas que tratamos en los videos pasados, ahí están registrado todo, pero así a vuelo de pájaro, como dicen, tratamos acerca de la sanidad de un ciego, ¿verdad? En este caso, cómo fue que Jesús sanó el ciego en ese pasaje y qué fue lo que dijo, cómo actuó, todo esto lo vimos ahí, ¿verdad? Y en resumen, lo que vimos fue que se narra la curación de un ciego por parte de Jesús, quien utiliza gestos para transmitir su poder divino y sanar al enfermo. El ciego experimenta una curación gradual, pero completa, es decir, no fue instantánea y vimos las razones. ¿Verdad? Algunas de las razones era para aumentar la fe de esa persona de la cual Jesús está muy interesado, es decir, no era una cuestión de que vieran los milagros de Jesús eh, para él ganar fama, ya eso lo hemos venido trayendo desde los primeros videos, ¿verdad? Sino que él le hace la curación al ciego eh, pero principalmente lo guía, lo lleva a que el ciego que no había pedido nada, ni que había dicho sáneme, ni nada, fueron los amigos de él, Jesús lo guía para que él le puedan hacer esa fe, esa confianza en el mensaje que Jesús, como habíamos visto, era lo más importante. Fue gradual, pero completa. Solo Marcos registra esto. En ningún otro de los evangelios es registrado algo así como esto, ¿verdad? Entonces, tocado la parte del por qué el lugar de Bethsaida en capítulos anteriores, como decimos en las películas, se había tocado el asunto de que él y sus discípulos estaban buscando privacidad, estaban buscando soledad, porque habían trabajado demasiado, estaban muy cansados. Jesús ya estaba con el vaso lleno por la incredulidad y por la cabeza tan dura de tanto de las personas que andaban detrás de él para tentarle, los líderes religiosos, como de sus propios discípulos, ¿verdad? Entonces, esos lugares de Bethsaida eran lugares muy solitarios, había poblado, pero eh, había dónde retirarse, que eso era lo importante también, ¿verdad? Una de las cosas que resaltamos también fueron los gestos, es decir, Marcos tiene la parte de cómo es que señala los suspiros, las maniobras, la forma corporal en que se desenvuelven ellos y todo eso lo registra de una forma gráfica para poder enseñarnos que Jesús es real, Jesús de carne y hueso, no es un concepto, ni era un fantasma, ni era algo era algo extraño, ¿verdad? Entre realidad y ¿cómo se llama? E ilusión. Eh, es lo que llaman los gnósticos, después de que agarraron mucha fuerza, iones. Esos iones eran como seres iluminados, donde parecían hombres, pero no tenían, solo tenían el aspecto. Entonces era una cosa así como un holograma, ¿verdad? Y no, obviamente no, Marcos muestra que Jesús no era así como ellos, como ese aire que estaba empezando a surgir, ¿no? Para cuando Marcos escribe esto, todavía no estaba con fuerza eso. Se veía muy poco, pero iba agarrando fuerza. De hecho, ya para cuando escribe Juan, el Evangelio de Juan, eso ya tenía mucha fuerza. Y estamos hablando de que cuando escribe Apocalipsis, ya eso estaba con unas bases muy sólidas, ese tipo de pensamiento junto con otros, ¿verdad? Y Juan pues los denuncia. Pero en este caso, Marcos registra estos eventos, esta forma de acción. Y los resultados, como habíamos hablado anteriormente, también los resultados eran
enseñar es llevarlos hacia lo más importante. Lo más importante no era de que Jesús tuviera fama, lo más importante no era que Jesús hiciera todos los milagros y sanara todas las enfermedades. Él lo hacía por pura compasión, por ese deseo de ágape, de amor ágape, de que sus semejantes estuvieran bien. Pero eso también confirmaba la autoridad de sus palabras y confirmaba todo aquel mensaje que era lo más importante. Por eso que los resultados al hacer lo que hizo Jesús, pues lo hizo de la forma en que se vio, ¿verdad? Era todo privado, todo en oculto, se llevó al ciego, lo agarró de la mano, se lo llevó hacia fuera de la aldea, habló con él y todas estas cosas en ningún momento quiso hacerlo él así, manifestarlo públicamente. Aparte de que no lo hacía por una sencilla razón y era que habíamos visto también que cuando él decía que no se hiciera, la gente lo hacía más todavía. Por eso agarró mucha fama. Pero la idea de él era lo más importante, señalar lo más importante que era el mensaje. Y eso era lo más importante, el mensaje. Lo ha sido y lo es hasta el día de hoy. Por eso es que Juan también dice, bueno, recordemos que Marcos capítulo 1, versículo 1, esa es la esencia del libro, ¿verdad? El principio del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el principio, él fue el que principió, ese fue el que introdujo el mensaje de las buenas nuevas, un mensaje que iba a ser poderoso, tan poderoso que él mismo lo iba a representar. Dios hecho hombre lo iba a representar, por eso se le llama el logos, la palabra. Y la palabra de Dios tiene todo el poder. No hay de fuera de la palabra no hay poder alguno que si tan siquiera se le asemeje, ¿verdad? Eso es lo más importante hasta el día de hoy. Tenemos la palabra, Pablo dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, no por los eventos especiales, no por los llamados milagros, no por la algarabía, ni las fiestas, ni la psicología, ni la filosofía, nada de eso produce fe en, hablando de Dios, ¿verdad? Sino que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es lo que estaba haciendo Jesús en el ciego para que fuera creciendo y tuviera la oportunidad de ser salvo, que es lo que Jesús deseaba y desea de todos los hombres. Entonces, ahora resulta que tenemos esta parte del mapa porque dice que él se fue hacia Cesarea de Filipo. Esta, voy a señalar acá, esta área de acá es la parte donde él se fue. Y vamos a ver por qué, digamos, iba hacia ese lugar, qué es lo que lo motivaba a Jesús llegar a ese recorrido. Había llegado acá, por ejemplo, a Bethsaida, él estaba en este lugar de Bethsaida. Vamos a ver, pues que no me deja aumentar y señalar. Pero bueno, aquí en esta parte de acá, de Bethsaida, y esta es la parte de Cesarea de Filipo, ¿verdad? Él todavía recorre, se va más adentro todavía. Pero ¿por qué? Es lo que vamos a ver también a continuación. Por eso entonces, hoy lo que vamos a tratar es acerca del testimonio de Pedro sobre Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Y eso lo vemos registrado en Marcos capítulo 8 del 27 al 33. Pero no vamos a tocar hasta el 33 porque eso se tiene que dividir en dos partes para poder señalar el punto de Marcos. Es decir, cómo es que Marcos, recuerda que cuando Marcos escribió la carta, Marcos no escribió en capítulos y versículos, eso vino muchísimo tiempo después. La gente que lo dividió en capítulos y versículos, perfectamente bien, felicidades por eso, pero lo hizo con un propósito y fue de simplificar la lectura. Pero no eran hombres inspirados, no eran hombres guiados por el Espíritu Santo. Lo hicieron por su manera de trabajar, su inteligencia y su sabiduría. Guiados por Dios, es decir, Dios siempre resguardó su palabra, pero Él permitió
que la gente también pues hiciera de todos estos escritos mejoras en el sentido visual, en el sentido de cómo leerlo, ¿verdad? Sin embargo, no eran inspirados, pero Marcos sí. Entonces, tenemos que ver, no guiarnos por los versículos, sino más bien por la idea de Marcos a la hora de señalar el punto de lo que estaba señalando cuando llegó a este suceso. Y decirles que este suceso probablemente es la mitad del libro de Marcos, es decir, estamos en el capítulo 8, son 16 capítulos los de Marcos. Y en realidad, cuando Marcos registra el suceso de lo que Pedro habla, de lo que Pedro dice, cosa que ya vamos a ver, marca un antes y un después. Un antes y un después tanto en lo que hacía y decía Jesús, como en lo que creían y cómo actuaban sus discípulos, ¿verdad? Ellos hasta el momento, ya saben, tenían la mente cerrada, tenían el corazón endurecido y tenían una perspectiva muy nublada de lo que realmente Jesús estaba haciendo. Pero una vez que Pedro testifica lo que dice acá, lo que vamos a ver, marca un antes y un después. Así que vamos a verlo por esa parte. En resumen, Marcos del capítulo 8 desde el 20, más bien sería acá desde el 27 al 30, es que no quité esa parte, pero voy a ver si puedo corregirlo, vamos a corregirlo de una vez. Sería Marcos del 27 al 30, 31 por ahí más o menos, pero vamos a dejarlo ahí por el 30 para poder ir viéndolo. Así que ahí está. En este capítulo Jesús pregunta a sus discípulos quién piensan que es él. Pedro responde que es el Mesías. Jesús les dice que no lo revelen a nadie. Entonces, esto nos lleva a generar ciertas preguntas. Y de esas preguntas tenemos que ir viendo cómo se involucran las partes que Marcos quiere señalar para poder llegar a esta conclusión. Y lo primero que vamos a notar es lo que Jesús habla acerca de la gente. ¿A qué gente se refiere? ¿Cuáles personas hablaban como hablaban? Después vamos a ver acerca de sus discípulos, eh, a cómo se desarrollaron los discípulos cuando Jesús les hizo ese tipo de pregunta que, como les digo, iban a marcar un antes y un después. Después vamos a centrarnos en la declaración de Pedro. O sea, ¿qué fue lo que dijo Pedro? ¿Y por qué lo dijo? Y después vamos a hablar de la declaración que hizo Pedro, es decir, lo que sustentó Pedro y cómo fue que reaccionó Jesús y qué clase de declaración es esa, ¿verdad? Esas son las cosas que vamos a tratar de poder ver eh, de alguna manera, acá, visualmente hablando. Para eso entonces vamos a primeramente a leerlo. Vamos a ir aquí a Marcos capítulo 8, versículo 27, y dice lo siguiente. Voy a poner un fondo más apropiado. Ahí está. Dice, Jesús y sus discípulos, voy a leerlo en la versión de estudio, la 60. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Bueno, desde aquí tenemos entonces esto que vamos a ir viendo según lo que les acabo de enseñar. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Vamos a empezar por ahí. Están en una región, voy a poner esto para que lo vayamos viendo. Ahí está la primera parte, el versículo 27, ¿verdad? Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea
de Cesarea de Filipo. Fueron por las aldeas de Cesarea de Filipo, pero dice que salieron Jesús y sus discípulos. Es decir, no entraron a las aldeas, sino que ellos buscaban cómo salir de las aldeas. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Es que siempre recuerden que este evento era que desde el capítulo 6 de Marcos, capítulo 7, vemos todo el trabajo que estaba haciendo Jesús y sus discípulos. Era un mega trabajo, era un trabajo increíble, tanto que incluso hasta sus familiares pensaban, antes, pensaban de que Jesús ya se estaba volviendo loco, porque era demasiado el trabajo, que no descansaba Jesús, no comía, no descansaba. Jesús estaba tan empeñado a su labor que para él comer, dormir y todas estas cosas era perder el tiempo. Entonces, para cuando ya Jesús llega a Bethsaida, que fue lo que vimos la vez pasada, Jesús iba buscando un lugar donde poder descansar con sus discípulos para reorganizarse, mayormente reorganizar a los discípulos que ya habían metido la pata diciendo que Jesús los estaba regañando por la levadura de los fariseos, ¿verdad? Y no entendían que era que la levadura significaba toda esa hipocresía y todo eso libertinaje de Herodes y todo eso que ya hemos explicado antes, ¿verdad? Así que entonces Jesús empieza, ahora que busca esa forma de salir, empieza a hablar ya más directamente con sus discípulos. Y dice que mientras iban en el camino, dice que preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Entonces, ¿por qué el tipo de pregunta? Y a sus discípulos. ¿Qué quería encontrar Jesús con esto? Bueno, para que quede ahí registrado, después, como les estaba diciendo, después de un ministerio en que ha obrado muchos milagros de diferentes clases en diferentes partes de aquel mundo habitado, ¿verdad? De todas esas aldeas y todos esos lugares donde habíamos visto que empezó desde Galilea, pasando por Decápolis y yendo hacia los otros lugares hasta llegar a Bethsaida, y de Bethsaida todavía faltaba recorrido para llegar a Cesarea de Filipo. Todos esos lugares él hizo muchos milagros, muchas sanidades y todo, pero él siempre llevaba el mensaje importante en su boca. Dice, pero aparte de eso, ¿verdad? De haber enseñado y hecho reclamaciones, ¿qué piensa la gente y de todo lo que se hizo? Es decir, no solamente Jesús estaba pensando en que los líderes religiosos estaban tratando de tentarle y que sus discípulos estaban ahí viendo a ver qué pasaba como espectadores. Jesús no quería espectadores. Jesús quería involucrarlos a todos, principalmente a los discípulos. Pero para poder involucrar a los discípulos había que tener una perspectiva general de las cosas que se hablaban por fuera de él, ¿verdad? Entonces, eso es muy normal, eso es muy común. Cuando uno tiene una responsabilidad muy grande que tiene que ver con personas, uno necesita tener una idea de lo que las personas están hablando, de qué están contando. Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada. Ya tenemos pasajes que hablan acerca de que él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Él no le está preguntando para averiguar. Jesús no está haciendo ese tipo de preguntas. Este tipo de preguntas son de carácter de aclarar la mente, de hacer que las personas mediten sobre lo que está pasando y lo que está haciendo. Él se está centrando ahora en sus discípulos que ya le habían dado un colerón tremendo, ¿verdad? Ya le habían llenado el vaso y ahora Jesús está preparando para enseñarles que ellos tienen que estar preparados para lo que viene. Entonces, él, para poder prepararlos de una forma efectiva, empieza a preguntar qué opina la gente de su maestro, ¿verdad? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que también ir identificando en la lectura de Marcos. La lectura de Marcos, como dice, bueno, es aquí en Marcos 8:29, que no vamos a tocar todavía, que ya vamos a llegar, dice que después de que hizo esa pregunta, después de que oyó la respuesta hacia esa pregunta, ¿cuál pregunta? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Le pregunta directamente a ellos. ¿Por qué? Porque la intención de Jesús era involucrar a sus discípulos a que pensaran acerca de no solamente las opiniones públicas, sino también
bueno, de qué pensaban ellos ya, de todo lo que habían visto. Ya habían estado con Jesús como poquito más de 2 años. Y todo lo que vieron y todo lo que oyeron, ¿qué resulta de todo eso? No, no era nada más que anduvieran con él y ya. Era que ellos también tenían que aportar, tenían que involucrarse. Y eso creo que es lo que pasa nosotros hoy en día con las iglesias. Nosotros nos reunimos los domingos para adorar a Dios, a escuchar la palabra, cantar himnos y todo eso. Pero ¿eso qué? ¿Qué es eso para nosotros? No puede ser simplemente que nosotros lo veamos, aunque es una costumbre, porque todo eso se convierte en costumbre. Eso no es el problema. El problema es que eso no nos está ayudando. Ese es el grave problema. El grave problema es que usted se reúna cada domingo a la iglesia y lo haga automatizado. O sea, usted llega a la iglesia y ya no tiene ninguna resolución, ni con los signos, ni con las oraciones, ni con la palabra. Usted solo está esperando que digan, hola hermanos, vamos a empezar y el Señor los bendiga, estamos despedidos. O sea, no digo usted refiriéndome a usted, sino a usted refiriéndome al ser, a la persona, las personas en general. Nosotros, ¿qué tanto nos está ayudando? ¿Qué tanto nos está moldeando? ¿Qué tanto nos está dando confianza, paz, tranquilidad? Podemos soportar, podemos avanzar en la vida como cristianos, basados en las fuentes principales o en los cimientos principales de nuestra fe. ¿Cuáles son los cimientos principales de nuestra fe? Son tres características. El fundamento es Jesucristo. Pero ¿qué decía Jesucristo que tenemos que hacer? Pues son tres características nada más. Es orar, es leer la palabra y es reunirnos. Hoy día esas tres características es lo que hace que un cristiano sea cristiano, que no pierda su identidad. No, no hay más, no hay otra cosa fantástica, no hay eh, eso de hacer escuelas, instituciones, eso de preparar predicadores, eso de homilética y eso, todo eso es muy bueno, todo eso está fantástico. Yo no estoy en contra de eso, pero que eso esté por encima de estas tres características que son las fuentes principales o las bases principales para todo cristiano, sea grande, sea chico, eso es lo que yo no puedo estar de acuerdo, porque esa no es la enseñanza de Jesús, eso no es lo que Jesús estaba haciendo en su mensaje. Su mensaje era muy sencillo, es muy simple. El mensaje de él simplemente se radica en que Él es el camino, Él es la verdad, la vida, y que Él es el que manda, Él es la cabeza de la iglesia, y que todos nosotros somos hermanos, así de simples, y que hay reglas que seguir, pero esas reglas tienen que fomentar en nosotros una ayuda de crecimiento. Es decir, nosotros entramos muy pequeñitos a la iglesia, muy pequeñitos, recién nacidos, y tenemos que ir creciendo con esos fundamentos, y esos fundamentos tienen que ayudarnos a ser fuertes, grandes, como dice el anuncio, ¿verdad? Grandototos y fuertotototes. Y eso es imposible si desviamos nuestra mente buscando cosas que no están dentro de ese fundamento. Orar, leer las escrituras y reunirse es el fundamento principal. Si eso no moldea nuestras vidas, si eso no mejora nuestro estatus como cristianos, entonces algo está pasando mal, algo está, ya si usted está aburrido o aburrida, si ya usted no le ve sentido cantar un ¿verdad? Y lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, algo está pasando con usted, con la persona que le esté pasando. Tiene que meditar que si Dios lo planeó así, si Dios lo dejó así, es porque tenemos que buscar la importancia de eso y cómo desarrollarlo, ¿verdad? Más que pedir que cambien las cosas para que uno se sienta feliz, es lo que está pasando en el mundo. Eso es un gran problema, mis hermanos. Es un gran problema y Jesús lo está viviendo con sus discípulos. Y eso es lo que vamos a aprender desde la perspectiva de Marcos. Es un problema que tenía Marcos también con la gente que estaba ahí. Y sería que Jesús era así, sería que Jesús era así. Y eso fue lo que predicó Jesús realmente. Y si predicó esto y nosotros estamos por aquí, una falta de identidad tremenda. Hoy lo que la gente vive hoy día.
¿verdad? Y seré hombre, y seré mujer, y seré eso será una construcción social. ¿Y por qué tengo que creer en la biología? ¿Por qué tengo que creer en esto? ¿Y será bueno hacer esto? ¿Será malo aquello? Y todo es una pura confusión tremenda. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y nunca llegan a un concilio. ¿Por qué? Porque no hay una base, una fuente, una, una columna, ¿verdad? Que sostenga una verdad en la cual yo pueda fundamentarme. Eso es lo que le estaba pasando a Jesús y por eso Jesús pregunta a sus discípulos, primeramente, cuál es el concepto popular acerca de él. Y es la lección más grande que les va a dejar a sus discípulos, tanto que eso va a marcar un antes y un después. Y vamos a ir viéndolo por qué. Versículo 28 dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, a la pregunta de Jesús, otros Elías y otro algunos de los profetas. Ya que Marcos, es interesante lo que hace Marcos porque Marcos no menciona a todos. Los pasajes paralelos como Mateo y Lucas, sí hace una mención, pero el problema es que Marcos no. Marcos simplemente menciona, dice, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Pues no especifica más, ¿verdad? Ese es el asunto entonces principal. Y aquí es donde nosotros vamos a ver por qué. Ya les vamos a decir por qué. En este caso, a mí me da risa porque Marcos prepara muy bien la situación cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuídense la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, dice, ¿verdad? Y habíamos hablado de que Herodes tenía seguidores y había implantado un séquito de personas, discípulos de él, que se llamaban los herodianos. Personas que vivían en el libertinaje y en la prosperidad, es decir, ellos confiaban en la prosperidad, en la riqueza. Para ellos eso era lo, decir que estaban bendecidos por Dios y que Dios estaba con ellos. Pero lo increíble de esto es que sus discípulos también tenían características de ellos. Jesús, en una ráfaga de preguntas, les dice, ¿cómo es que ustedes son tan duros? Ahora Jesús, cuando hace este tipo de pregunta, ellos todavía están velados es decir, todavía están aferrados a lo que es popular, a lo que la gente está diciendo. ¿Ves? Y esa es una característica que nosotros también hoy en día eh, pues tenemos ese peligro en el caer, ¿verdad? Es decir, nosotros decimos, así es como se debe de adorar, así es como nos enseñaron la Biblia, nos enseña la palabra de Dios, que es como se debe de adorar. La mayoría de la gente dice otra cosa, pero muchas veces nosotros entonces eso nos cuestiona a la mente y decimos, ¿y será así? ¿Será que ese plan de salvación, por ejemplo, que nosotros predicamos, será así? ¿No será que de alguna manera estamos aferrándonos a algo que no es cierto? Porque miren los resultados exteriores, miren los sectarios, pues la gente que practica otras religiones, todo ese tipo de gente, miren la cantidad de gente. Cada vez que hablamos de una iglesia de Cristo, por lo menos en Latinoamérica, hablamos de un grupito pequeñito, hablamos de casi que una familia, ¿verdad? En cambio, ustedes ven a las sectas, las sectas en general, y tienen cientos y hasta miles, ¿verdad? Pero eso es un concepto popular, donde nosotros a veces caemos en esa artimaña de pensar que entre más es mejor, que entre más es porque es bueno, y así no son las cosas. ¿Por qué? Porque no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y en este caso, los discípulos estaban cayendo en ese popular al decir que, al manifestar a estas personas. Una cosa sí es importante y es que, por ejemplo, los que menciona aquí Marcos, Juan el Bautista, Elías, y ahora vamos a ver algunos de los pasajes paralelos, eran personas que cumplieron un papel, ejercieron un papel, un propósito específico, tan específico
que la gente, cuando hablaba de ellos, todo el mundo sabía, ¿ves? Es decir, no era una persona que decía, es Juan. Ah, Juan, aquel que era carpintero, mecánico, y que era pintor, y que era locutor, y que era cantante, y era multifacético, y hacía ese Juan. No, no. Cuando hablaban de Juan, ¿de qué hablaban? Cuando hablaban de Elías, ¿de qué hablaban? Y los otros profetas, como pasajes paralelos, como Mateo, por ejemplo, aquí vamos a ver en Mateo 16:14, es lo que dice el 16:14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Miren ustedes, se menciona Jeremías o algunos de los profetas. En este caso, cuando hablamos de los profetas, estamos hablando de todos aquellos, bueno, o como dice aquí también Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 18. Vea lo que dice. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Eso lo añade Lucas. Entonces, ¿cuáles eran estos tipos de profetas de los antiguos? Todos aquellos profetas que tuvieron un propósito específico. ¿Y por qué no decían cualquier otro profeta? Porque estos profetas eran profetas grandes. Estos profetas habían hecho eco en las cabezas de las personas. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que estos profetas tuvieron, a pesar de tener un propósito, su propósito fue que denunciar la rebeldía de Israel, de señalar su rebeldía, de señalar que se habían apartado de Dios y por eso sufrieron y por eso tuvieron que huir y por eso tuvieron que escapar. A Juan le cortaron la cabeza, a Elías, Jezabel, ustedes recuerdan, lo quería matar y él tuvo que huir, tuvo que salir en carrera porque tenía mucho miedo. Jeremías, ni para qué, se le llamaba el profeta llorón. ¿Por qué? Porque Jeremías sufrió, pero increíblemente. ¿Mm? ¿Y qué profeta no sufrió de ese entonces? ¿Y por qué sufrió? Por predicar, por decirle a la gente que eran duros de servir, que tenían que arrepentirse y dejar sus paganismos y volver a Dios, ¿verdad? Entonces miren ustedes lo que la gente tenía, el concepto que tenían de Jesús cuando Jesús les pregunta a sus discípulos. El concepto popular que tenía Jesús era lo que Jesús mostraba. Como esos profetas, también estaba llamando a Israel a que se arrepintiera, diciéndole lo malos que estaban haciendo las cosas mal y estaba listo o estaba preparándose para llegar incluso a sufrir como sufrieron ellos. Pero el asunto es que sus discípulos sabían algo más que no sabían los demás. Vea, por ejemplo, acá en Marcos, capítulo 6, y para poder señalar eso, Marcos 6, versículo 14, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Oigan ustedes el concepto de Herodes, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado a los muertos y por eso actúan estos poderes. Ve el concepto que tenía Herodes, ¿verdad? Y obviamente que si Herodes tenía ese concepto, todos sus séquito de seguidores iban a tener el mismo concepto. No iban a contradecir al papá de los tomates. Otros decían, es Elías. Y cuando hablamos de otro, no estamos hablando de la chusma, de populacho, estamos hablando de gente importante, gente influyente. Y otros decían, es un profeta o algunos de los profetas. Es lo que pensaban ellos. Es lo que cuando oían de Jesús y veían a Jesús, es lo que popularmente se pensaba de Jesús. Entonces, los discípulos sabían esto. Y como sabían esto, ellos dicen que ellos respondieron, unos que Juan, otros que Elías, otros que Jeremías, etcétera, ¿verdad? Pero ellos sí sabían algo más, sabían algo importante. Y lo importante es cuando Pedro lo confiesa. Pero mire, para que quede ahí en el video, quiero que se note esto que vamos a leer acá, donde dice, nosotros hoy en día podemos regocijarnos grandemente
de que esa gente estuviera bien equivocada, porque sí estaba bien equivocada. Juan, Elías, Jeremías y otros profetas eran todos hombres de Dios muy grandes. No les quitamos mérito. Eran personas bárbaras, increíbles. Pero eran hombres. Ese es el punto. Nada más. Eso es lo que eran. Grandes siervos de Dios, grandes profetas, pero simples hombres. Si Jesús de Nazaret era sencillamente hombre y no Dios venido en carne, entonces no habría iglesia de Cristo, no hubiera podido. No habría salvación para el pecador. Y todos estuviéramos ahora, en este momento, destinados a la muerte eterna, porque estuviéramos todavía destituidos de la gloria de Dios, como dice Pablo. Esa era la diferencia que sus discípulos sí estaban notando. Y por eso Jesús primeramente los conduce a ellos, como Él es Dios, es tan inteligente, y Marcos tan increíble para registrar esta fórmula, esta parte. ¿Cómo es que Jesús primeramente les lleva a ellos a que oigan lo que dicen popularmente, pero que ellos van a tener ahora que tomar una decisión? Van a tener que o seguir la corriente o realmente manifestar lo que ellos sabían ya, lo que ellos creían ya, pero que todavía no habían confirmado, porque ellos sabían lo que Pedro dijo. Vamos a ver, dice el 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Que la forma gramatical en la que Marcos escribió esto es que Marcos quería dar la sensación, y recuerden que Marcos fue uno de los que más entrevistó a Pedro. Recuerden que Marcos se le dice el Evangelio de Pedro también, así que sabía muy bien lo que Pedro estaba sintiendo cuando escribió esto. Es que Pedro se adelanta. Pedro no espera ni que termine la frase, Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y unos estos y otros, papá, ok. ¿Y ustedes qué piensan? Y dice Pedro, yo, una vez, ¿verdad? Pedro se mete, irrumpe y dice, tú eres el Cristo. Esa es la forma en que de hecho, ya todos sabemos cómo era Pedro. Pedro era una persona muy impulsiva, ¿verdad? Pedro no era de los que se quedaban esperando, meditando o dando la vuelta al asunto. Pedro, si tenía que tirarse, se tiraba, ¿verdad? Y es lo que lo hizo impulsivo a Pedro, ¿no? Pedro, cuando Jesús caminó sobre el agua, si tú eres que yo vaya, ¿quién se sabe qué cosa más terrible esos mares agitados y todo, y ver a alguien caminando sobre el agua, decirle que yo también quiero caminar sobre el agua? Eso es ser impulsivo. Cuando lo arrestaron a Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja al siervo. Pedro estaba dispuesto a todo. Pedro no tenía miedo de nada. Pedro era de las personas que iban hacia adelante. Aquí también muestra Pedro su parte impulsiva. Y es que Pedro sí sabía, sí entendía, pero todavía no estaba captando la situación, ¿verdad? Eso pasa como cuando las personas le dicen, si yo le preguntara a usted sobre, qué sé yo, la Trinidad, que me explicara la Trinidad, si usted lo hiciera así a nivel popular, ¿verdad? De la congregación, un día de estudio. A ver, hermanita tal, ¿usted podría explicarme la Trinidad? Muy probable que la respuesta es, yo sí entiendo, pero no sabría cómo explicárselo, no tengo las palabras para explicarlo. Eso es lo que le estaba pasando a Pedro. Pedro estaba entendiendo, Pedro estaba comprendiendo, y no solo Pedro, sus discípulos, lo habían comprendido desde un principio, pero no sabían, no podían todavía desarrollarse con sus propias palabras y manifestar y decir cuál era realmente el concepto de lo que estaba haciendo Jesús, de lo que era la persona de Jesús y todo esto. Pero cuando Jesús hace la pregunta, Pedro lo dijo. Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. La primera pregunta, eh, voy a ponerlo aquí para que lo vean. La primera pregunta de Marcos 8:27, que dice, ¿qué dicen los hombres, verdad? Fue hecha para guiar a los discípulos a declarar su propio concepto acerca de él. Esa es la estrategia que tenía Jesús.
Jesús quiso asentar y confirmar en ellos la fe respecto a su verdadera identidad como el Hijo de Dios. O sea, hacia ahí los quería llevar, no para que aprendieran a que Él era el Cristo, ya ellos lo sabían. Lo que pasa es que no sabían cómo manifestarlo, no sabían cómo identificarse ante eso. La fraseología que emplea Jesús aquí pone el énfasis en el pensar de los discípulos y vosotros, ¿verdad? O sea, usted sabe lo que es estar con una persona y decirle a la persona, oiga, ¿qué dice la gente de mí acerca de tal y tal cosa? Y la persona que es amigo suyo le va a decir, no, hombre, viera que dicen esto bueno o esto mal, ¿verdad? Pero eso es muy distinto a decir la persona, ¿y usted qué piensa de mí? Porque la tiene al frente, porque ahora usted va a decir, va a tener que decir con su propia convicción, sus palabras, la relación que usted tiene con esa persona, y usted verá qué va a decir. Puede mentir, puede seguir la corriente popular o puede decir la verdad, puede decir lo que realmente siente. Lo que pasa es que a veces es difícil decirlo. ¿No? Todo el mundo puede explicar muchas cosas. Si yo le preguntara a las personas, ¿qué es el amor? Y la gente me dirían un montón de conceptos acerca del amor. ¿Mm? Pero si yo le dijera a la persona, ¿usted me ama a mí? La persona, sí, y descríbame ese amor. La persona ya no podría. Eso pasa mucho, frecuentemente, porque hay palabras que no se encuentran para poder decir las cosas que a veces uno quisiera decir, pero no puede porque no tiene las palabras correctas. Bueno, Jesús está tratando, o en este caso los discípulos, porque Jesús puede hacer todo, pero sus discípulos están tratando. Entonces Jesús está rebajándose al nivel de ellos para poder enseñarles, para poder guiarles a que ellos no solamente dijeran lo que ya sabían, sino que ahora lo confirmaran. Y vosotros, dice, cuando dicen, ¿quién decís que soy? Pedro dice lo que ya todos ellos sabían y creían, pero que les costaba manifestarlo porque mm, mm, todavía tenían esa duda acerca de cuál era el papel esencial en la cuestión de el Mesías, no en Jesús. Ellos sabían que él era el Cristo, el Mesías, pero ¿cuál era el trabajo del Cristo, del Mesías? Si Jesús le hubiera preguntado a ellos, ¿ustedes qué piensan del Mesías? Entonces, pues la respuesta hubiera sido equivocada como lo estaban pensando la gente popular, porque ellos pensaban que el Mesías era una fuerza política que iba a librar a Israel y que iba a cementar un reino políticamente hablando, donde iba a ser superado por una fuerza militar, como el rey David. Pero aquí no. Aquí Jesús ahora les está enseñando a sus discípulos a que pongan la mente en su boca y que lo que vayan a confesar, ahora ellos lo vayan a aprender de una forma en que iban a aprenderlo, ¿verdad? En la forma en que ellos iban a actuar o cómo iban a actuar, ¿verdad? De hecho, si ustedes ven aquí en Juan, capítulo 1 versículo 49, miren lo que pasa. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres, y mire la frase, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, y apenitas, no, ni siquiera estaban los 12 discípulos, apenitas. Es más, anterior a eso, habían dudas. Mire, le dijo Natanael, ¿de dónde bueno, aquí más atrás, ahí, aquí. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Inmediatamente cuando Felipe dice eso, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, ¿cómo usted me viene a decir que este está cumpliendo las escrituras de Nazaret? Jamás, porque de Nazaret no hay nada bueno. Felipe se queda sin respuesta y dice, no, venga y vea, que yo no sé cómo responder a eso. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire que esto es lo que tenían sus discípulos. Sus discípulos eran verdaderos discípulos.
Lo que pasa es que andaban confundidos, andaban adormecidos. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, y aquí viene el milagro, ¿verdad? Porque se sorprende Natanael. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínense, esta declaración que ya ellos sabían desde un principio, que todos estaban conscientes de esta declaración de que él era el Cristo, era una conciencia limitada, porque ellos pensaban que él es el que iba a liberar a Israel de una forma poderosa, así como lo hizo David, matando a Goliat, haciéndose famoso como rey, bueno, en fin, ¿verdad? Todas esas características. Pero en este caso no, digamos, en este caso Jesús quiere enseñarles a ellos el verdadero significado de lo que ellos creen y están confiados de lo que es el verdadero significado, porque todavía ellos estaban confundidos en eso. Así que en esta condición, vamos a pasar acá, que es lo que ya les puse acá, a la siguiente, que es el versículo 30, donde dice, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Esto, pues, lo pongo aquí para que quede en el video y es que no era tiempo todavía de que los discípulos comenzaran una gran comisión, no era el momento. Todavía les faltaba comprensión adecuada acerca del reino de Dios. Esto, pues no lo alargo mucho, ¿saben por qué? Porque ya sabemos los resultados. Pedro lo negó. De hecho, más adelante vamos a ver para el otro viernes cómo que Pedro fue el que se adelanta diciéndole, usted es el Cristo, ¿verdad? Ay, Pedro, qué manera de confesión. Pedro es el más carga, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cómo Pedro lo trata de persuadir a que no haga lo que Jesús estaba planeando hacer. Entonces, hay una serie de confusiones de la cual Jesús muestra que ellos todavía no estaban listos. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, todos salieron espantados, todos salieron corriendo, todos se fueron a esconder. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenían esa confianza y esa convicción, todavía no estaban claros de qué hacer con todo eso. ¿Ven? Y eso es lo que vamos a ver después, más adelante, cuando tengamos el tiempo para poder hablar acerca del por qué es que Jesús, con esta, bueno, mayormente por qué Marcos, con esta declaración que hace Pedro a la pregunta que hace Jesús, lo registra de esa forma para poder marcar un antes y un después. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, por ejemplo, aquí para terminar, aquí en el 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta es la conmoción que iban a recibir los discípulos, iban a tener que luchar con esa forma de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque al principio, ustedes se dan cuenta, cuando Jesús andaba con sus discípulos, las personas que querían hacerle daño a Jesús, Jesús se escabullía, huía, le decía a la gente, no, no hable mucho, no propague el asunto porque yo necesito declarar el mensaje más que ganar fama y ganar todo ese espectáculo que la gente quiere que yo haga y yo no quiero hacer espectáculo. Yo lo hago porque tengo compasión, porque quiero sanar a las personas, pero sanar el corazón. De ahí lo que haya que hacer, pero su compasión no le permitió hacerse el de la vista gorda. Sanaba a la gente, le daba de comer y todo esto, como ya hemos visto. Pero cada vez que pasaba un problema, ¿qué hacía Jesús? Se escondía, salía, se iba. Ahora resulta, y eso lo estaban viendo sus discípulos, y sus discípulos también salían, se escondían y se iban con Jesús y todo. Ahora va a empezar la prueba mayor. La prueba mayor es que sus discípulos esperaban que algún día Jesús se manifestara al mundo como el Rey Supremo que iba a destruir Roma. Pero ahora que ellos tienen esa convicción de confiar en que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo, Jesús les va a enseñar el verdadero propósito de cómo es que Él tiene que llegar a tener esa potestad.
como dijo en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Cómo iba a llegar a eso Jesús? Bueno, pues lo vamos a ver el próximo viernes, si Dios quiere, cuando veamos cómo es que Jesús les enseña el verdadero significado de ser quien es Jesús, bueno, a, a pesar de de la declaración que hizo Pedro, que fue cierta, que lo creían, pero que todavía no estaban convencidos eh, a- acerca de eso. Pero eso lo vamos a ver entonces el próximo viernes, si Dios lo permite.